Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su canal Aprendiendo sobre Ciberseguridad. El día de hoy les quiero traer una nueva vulnerabilidad del top 10 OWASP, fallas de identificación y autenticación. Lo primero que tenemos que saber es que esa vulnerabilidad o varios de sus componentes antes se encontraban en el top número 2. Sin embargo, pues hoy reúne muchas más vulnerabilidades, pero ha bajado ahora al top número 7 del top 10 2021. Hay que considerar dos factores principales en esta vulnerabilidad. La número uno es que ese mecanismo de autenticación es débil, es decir, facilita cualquier tipo de ataque, ya sea diccionario o en este caso ataques de fuerza bruta. O también tengo fallos en las lógicas implementadas a nivel de funcionalidades. Por ejemplo, la funcionalidad de recuperación de contraseña. Ahí puedo tener fallas y de alguna forma puedo sobrepasar ese mecanismo. Hay una serie, esta vulnerabilidad tiene una serie de diferentes factores que vamos a ver a continuación y no es únicamente lanzar ataques de fuerza bruta para sobrepasar ese mecanismo de autenticación. Yo puedo suplantar sesiones, puedo duplicar valores de cookie, puedo robarme esos valores de cookie o utilizar algunas funcionalidades, entre otros puntos, para sacar provecho de esa vulnerabilidad. Empecemos con qué es identificación y autenticación. Identificación es esa capacidad para identificar que un usuario pertenece o hace parte de un sistema o aplicación, mientras que la autenticación es la capacidad de demostrar que esa persona es realmente quien dice ser. Y a nivel de autenticación tengo factores de autenticación. Los más conocidos es algo que yo conozco, Something You Know, que normalmente lo utilizamos, que es el nombre de usuario y contraseña. Bien, ese es un factor de conocimiento. Si ya aumentamos el nivel de complejidad, yo puedo tener algo que tengo, something you have, como un hard token, un soft token. Esto se conoce como factor de posesión. Y finalmente, algo que soy, que acá estamos hablando prácticamente biometría, por ejemplo, huella digital, eh, la firma facial, reconocimiento por voz, retina, que son factores de inherencia. Entonces, des en cuenta que tengo estos factores de autenticación. Normalmente un gran porcentaje de las personas realmente confían únicamente en su nombre de usuario y contraseña. Por eso es que esta vulnerabilidad sigue apareciendo, perdón. Y bueno, la recomendación número uno, utilice el factor de autenticación, un multifactor. A nivel de vulnerabilidades en autenticación, bien, podemos tener vulnerabilidades en inicio basados en contraseñas, como lo vimos en el primer factor anterior. En este conjunto de vulnerabilidades, yo puedo hacer enumeración de usuario, puedo hacer ataques de fuerza bruta en contraseñas, diccionario, fuerza bruta en nombres de usuarios administradores, etc. Bien, vulnerabilidades en autenticación multifactor. Aquí es ya definitivamente comprometer ese siguiente factor de autenticación, ya sean tokens, algo que conozco, algo que tengo. Y acá un ejemplo muy estándar de pronto bajo el escenario que utilice tokens. Si yo envío un token a través de mensaje de texto, recuerden que tengo otros ataques adicionales, como es el SIM swapping, donde pueden robar esa identidad de mi número celular, suplantar el número y recibir esos tokens de autenticación. Y hay vulnerabilidades en otros mecanismos, como el restablecimiento de contraseñas o mantenimiento de sesiones de usuario. Robo esas sesiones, duplicar las sesiones y prácticamente impersonar mi perfil de usuario. Bien, algunos de los puntos, fallas en la lógica de verificación, los factores de autenticación. Vamos a ver acá un ejemplo sencillo, donde vemos un primer paso donde el usuario se loguea con su nombre de usuario y su contraseña. Bien, en ese primer paso, una vez se loguea el usuario, inicia su sesión, la aplicación genera un valor de cookie, un valor de sesión. Recuerden que los valores de cookie permiten mantener los estados en mi aplicación, saber realmente quién soy yo. En este caso, en esa primera fase del proceso de autenticación, se genera una cookie para la cuenta Carlos. Fíjense que ya hice un primer paso en autenticación. Sin embargo, si existe una mala implementación y en este caso estoy solicitando ahora ese token, ese código de verificación, fíjense en el siguiente request, tengo mi valor de cookie con la cuenta Carlos y ese es mi token de verificación. ¿Qué puede llegar a ocurrir acá? Si comprometen esa cookie
que ya es una cookie viva en el sistema porque ha ingresado su nombre de usuario, su contraseña, definitivamente pueden utilizar un factor o otro token válido y en este caso el valor de sesión definitivamente puede ser suplantado. Alguien más podría tomar mi valor de sesión. Bien, en ese caso suplantarían al usuario Carlos porque robaron su cookie. ¿Cómo la pueden robar? Ingeniería social, ataques de cross-site scripting, bueno, etcétera. Compromiso de valores de cookie, acá empleando un poco más ese ejercicio de cómo lo haríamos. Fíjense acá que la aplicación prácticamente crea un valor de cookie, ¿sí? Simplemente crea ese valor, pero acá definitivamente ya tenemos la línea que me permite extraer ese valor de cookie. Eso prácticamente es una inyección conocida como cross-site scripting. Fíjense que el valor de cookie, que acá lo tengo, es enviado a esta aplicación de mi atacante. Prácticamente acá no estoy estableciendo ningún mecanismo de protección para mis valores de cookie, no estoy impidiendo que algún código JavaScript, Visual Basic Script entre y robe ese valor de cookie. Y aquí hay una recomendación muy sencilla y es conocer mucho sus atributos. Atributos que pueden ser parte de lo que es el protocolo HTTP, en este caso el HTTP only, que me puede proteger frente a este tipo de ataques. ¿Ven? Fallos en otros mecanismos. Puedo tener una validación incorrecta de certificados digitales. Utilizamos eso como parte de un esquema de autenticación o utilizo nombres de dominio, utilizo direcciones IP también que controlan el nivel de autenticación. Y fíjense que acá tenemos dos ejemplos donde yo podrá llegar a hacer un spoofing de una dirección IP, suplantar una IP aprobada o suplantar un dominio aprobado. Entonces fíjense que acá tengo dos segmentos de código donde definitivamente puede existir algún tipo de vector de ataque y podría llegar a suplantar tanto dirección IP como nombre de dominio. Vulnerabilidades en almacenamiento de secretos. Fíjense que esta vulnerabilidad del top 10 tiene muchas variantes y en este caso esto también se convierte en malas prácticas. ¿Y cuáles son esas malas prácticas? Transmito mal mis secretos, en este caso los valores de token, la contraseña o los almaceno de mala forma. Bien, ustedes saben que si se llega a comprometer una contraseña, un nombre de usuario, ya es prácticamente una puerta abierta que puede abrir muchas más puertas a este atacante y puede llevar a comprometer mucho más mi sistema. En la vida real, y lo he visto precisamente en mi carrera profesional, siempre he encontrado contraseñas almacenadas en archivos.config, archivos property, archivos.var, etc. Mala práctica, sí, porque definitivamente las contraseñas están en texto claro y me abren las puertas, que es lo que quiero mencionar acá. Fíjense, las contraseñas pueden ser almacenadas en esos tipos de archivos y si hay un compromiso, puedo llegar a eso. Contraseñas, nombre de usuario en archivos properties o puedo llegar a esto. Estrellas de conexión a bases de datos que también me dan totalmente la información. Fíjense que también esto hace parte de esta vulnerabilidad y debo tener mucho cuidado con la forma como almaceno estos secretos. Recomendaciones finales, ya para cerrar, fíjense ya varias de las ventanas que les he mostrado que hacen parte de esta vulnerabilidad. Siempre utilicemos autenticación multifactor. No somos muy amigables o no nos gusta mucho utilizar estos factores, pero hasta los servicios de correo públicos como Google, Gmail, como Hotmail, etcétera, ya tienen factores de autenticación dobles, token y demás. Utilicémoslos. No dejemos de lado estos factores de autenticación adicionales que nos permiten fortalecer el esquema de seguridad y de acceso a mis credenciales. Bien, evitemos credenciales por defecto. Esto prácticamente va relacionado al hardening de mis plataformas. Si yo tengo una buena política de contraseña, no debería ocurrir esto. Sigue pasando, por algo lo estoy mencionando acá. Bien, también la forma de que yo pueda implementar mecanismos de auditoría sobre cuentas de usuario. Y acá es muy importante porque esto en conjunto con el hardening de plataformas, haciendo auditorías, puede identificar esas malas configuraciones. Entonces también no lo dejemos de lado. Asegurar funcionalidades como registro y recuperación de credenciales, como lo dije al inicio, no es solamente mi ventana de inicio de sesión,
al registrarme o al recuperar mi contraseña, un atacante puede intentar hacer enumeración de usuarios o encontrar algún bug que le permita modificar la contraseña de un usuario válido y de alguna forma ya ingresar al sistema. Otro de los puntos muy interesantes también, los tiempos de respuesta ante ataques de numeración. Aquí cuando hablo de ataque de numeración es prácticamente un ataque de diccionario, tratar de identificar un usuario válido en mi sistema y en algunos casos una pequeña demora en la respuesta puede darle información a mi atacante. Esa pequeña demora, que son microsegundos, puede decirle al atacante, oiga, la aplicación se demoró con ese usuario, posiblemente es un usuario válido en el sistema. Tengamos en cuenta esos tiempos de respuesta. Y finalmente, un controlador de sesiones del lado del servidor, y ese controlador de sesiones tiene que ser muy robusto, de tal forma que permita crear sesiones aleatorias, que no sean sesiones que pueda identificar fácilmente, identificadores o tokens de sesión que no haga fuerza bruta y los identifique, que permita manejar los estados de forma correcta, que si yo cierro la sesión, se cierre la sesión como debería ser, anule sus valores de sesión, cookie tokens, que también maneje muy bien los tiempos de vida de sesión, etcétera. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones que nos da el proyecto OWASP. Tengan muy en cuenta, parte de lo que les mencioné, hay diferentes vectores de ataque, entonces pueden ser utilizados para vulnerar mi sistema, vulnerar mi esquema de autenticación y prácticamente entrar a mi aplicación robando o suplantando a alguna persona. Bien, bueno, ahora para continuar quiero mostrarles un ejemplo muy sencillo, una prueba de concepto hacia Cookie Replay. Prácticamente Cookie Replay permite robarme una cookie de sesión, que es lo que les he venido mencionando, suplantarla, duplicarla y tener esa misma sesión del usuario en otra pantalla, en otro browser. ¿Y qué es lo que quiero mostrar acá? Tengo una aplicación vulnerable, Adme Casino, donde voy a tener una sesión de un usuario normal, pero también en esa misma sesión, en ese mismo servidor se va a loguear el atacante. ¿Por qué lo menciono prueba de concepto? Voy a suponer que están en el mismo segmento de red y que ese atacante generó un ataque de doble en el medio y pudo identificar ese valor de sesión. El primer paso, los dos inician sesión normales, cada uno tiene un identificador de sesión, tanto del usuario como del atacante. Y como lo mencioné hace un momento, vamos a hacer un ataque o se va a suponer un ataque de hombre en el medio, donde ese atacante prácticamente va a robar ese valor de sesión y va a permitir suplantar al usuario normal. El atacante roba la sesión de ese usuario normal. Ahora sí, manos a la obra y mostremos un poco cómo sería el ataque. Tengo una máquina virtual acá. Como se pueden dar cuenta, tengo el Adme Casino. Aquí ya el atacante ha iniciado sesión. Soy el atacante. Fíjense que simplemente ella tiene creado acá un valor de sesión y tiene una cookie de sesión. Ese framework es un framework de OWASP que se llama Mantla y acá tengo una aplicación que se llama el Cookie Manager. Fíjense que el Session ID que ustedes ven acá corresponde al valor de sesión del atacante. En este caso, el atacante ya ha iniciado sesión en la aplicación. Ahora voy a simular que mi usuario normal, en ese caso usuario, va a iniciar sesión en el servidor. Lógicamente, pues en mi prueba de concepto controlado, lo que voy a hacer acá es iniciar a capturar paquetes con Wireshark. Puedo iniciar la captura de paquetes. Acá ustedes pueden ver que ya empecé la captura de paquetes y simplemente voy a iniciar sesión con mi usuario. Fíjense que me acabo de loguear en la aplicación. Esa petición que acabo de generar debió generar paquetes. Y como pueden darse cuenta ustedes acá en Wireshark, esos paquetes fueron capturados. Voy a detener la captura, simplemente voy a dar clic acá, voy a suponer que esa es la clase, el string TCP del usuario normal. Fíjense que acá lo tengo, acá un login, pero ¿qué es lo que más me interesa a mí acá? Es el valor de sesión. Ese valor, fíjense que acá tengo un set cookie, session ID, y tengo un valor. Ese valor de sesión es de mi usuario normal. Ahora voy a suponer definitivamente que fue robado. Esta es la pantalla o esto es lo que está viendo el atacante. El atacante acaba de capturar ese valor de sesión
y ahora lo va a suplantar. Va a hacer ese ataque de cookie replay. ¿Y en qué consiste? Pues él va a borrar su valor de sesión y ahora va a colocar el valor de sesión del atacante. Lo va a suplantar. El valor de sesión del usuario, perdón. Fíjense que lo acabo de colocar. Es el mismo que ustedes ven acá en el wildcard. Voy a guardarlo. Y ahora, ¿qué necesito? Simplemente actualizar mi aplicación. ¿Qué va a pasar? Des en cuenta lo que acaba de ocurrir. Acaba de cambiar el perfil del atacante, ahora es el usuario. Prácticamente, ¿qué ocurrió? Me robé el valor de sesión. Bien. Número uno, estoy utilizando HTTP, mucho más susceptible a ataques de un en medio. Número dos, la aplicación permite replicar valores de sesión, es decir, un mismo valor de sesión puede ser duplicado sin ningún problema. La aplicación no colocó ningún tipo de control, no me está bloqueando. Y en definitiva, en ese momento, el usuario ha sido suplantado. Bien, bueno, espero que les haya gustado mucho este pequeño ejercicio. Nuevamente, pues los invito a esperar el siguiente capítulo con una nueva vulnerabilidad del top 10 OWASP y espero que sigan acompañando este canal. Muchas gracias.